Bienvenidos de nuevo a un encuentro. Sigo estando fuera del estudio. Hoy quería compartir con vosotros algo que he vuelto a leer de nuevo, aunque lo encuentro muchas veces y cada vez lo veo en más textos de la Biblia. Hoy lo he encontrado en el Salmo 64. Y cuando leéis el Salmo 64 es un periodo en el que, escrito por David, en el que David estaba siendo perseguido por la gente de su propio país, por aparentemente servidores de Dios, del mismo Dios al que David servía en ese momento. Durante toda su vida. Y me gusta poner esto en contexto diciendo esto, porque cuando lo leemos aisladamente, sin pensar en quién lo escribió, en qué condiciones lo escribió, es fácil identificarse cuando alguien que no es temeroso de Dios, que no cree en Dios, que, gente, como digo yo, del montón, persiguen a aquel o intentan hacerle la vida imposible a aquel que, por ser honesto, es diferente. Y eso nos ha pasado a muchos. Pero, ¿y cuando el que te hace la vida imposible es alguien que también dice servir a Dios? Que incluso puede pertenecer a la misma denominación que tú. Que incluso puede ser alguien que está en el ministerio. Que posiblemente justifica todas sus acciones en el nombre de Dios y por la causa de Dios, pero cree que el fin justifica los medios. Ahí es donde se puede encuadrar mejor este salmo, el Salmo 64. Y me gusta mucho porque David dice, escóndeme, está rogando a Dios diciendo, yo sé que esta gente trabaja en secreto, se reúnen en secreto, elucubran en secreto, maquinan en secreto, piensan, analizan, estudian a fondo, llega a decir a mitad que tienen una mente profunda, un corazón profundo, gente que solamente piensa en los demás, en analizar, encontrar los fallos en la vida de los demás o las cosas que no les son favorables a ellos para, en el fondo, lo que desean, que es promocionarse, ser más visibles, tener más reputación o salirse simplemente con la suya, obtener todo mérito o rédito de cualquier acción, eso sí, justificado porque el que no hace lo que yo digo está contra la voluntad de Dios, porque esto va contra la predicación del Evangelio, contra la expansión de la Iglesia, la institución, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, pues en ese cuadro es donde hay que encuadrarlo, es donde hay que meter este salmo, el Salmo 64, que por supuesto se aplica también a un espectro mucho más amplio, ¿no? A otro tipo de situaciones donde hay gente que evidentemente ni lo hace en nombre de Dios, ni muchísimo menos. Pero quiero subrayar esto porque llega a decir ahí, escóndeme del corazón de ellos, escóndeme de las maquinaciones de esta gente, porque yo sé que yo no me doy cuenta, pero me están constantemente observando y a lo que ellos creen que es un fallo, o ellos creen que es criticable, o ellos creen que eso se puede hacer de otra manera, evidentemente, que ellos piensan, etcétera, etcétera, van a enseguida a, como dice ahí en el Salmo, afilar sus lenguas como espadas. Fijaos lo que dice. Usan la lengua como una espada. Es otro sitio, la Biblia llega a decir en Hebreos que espada aguda de dos filos es la palabra de Dios, es la lengua. Y se usa como un símbolo en lenguaje simbólico, apocalíptico. La lengua es una espada. Bueno, pues ahí lo que te está diciendo es que esta gente que maquina, que hace la vida imposible, que hunde a los demás, usan la lengua para cortar con argumentos, con ideas, con cosas que ellos dicen o que ellos intentando convencer a la gente de que el otro, que es el que intenta ser honesto con Dios y consigo mismo y con los demás, está haciendo mal. Yo creo que nadie conoce a alguien así, ¿verdad? No vamos a señalar, por supuesto que no, pero yo creo que muchos nos podemos identificar con una situación de esas, ¿no? De haber sido víctima de una situación parecida. Y entonces me gusta la idea de yo no puedo hacer nada, porque yo no controlo cuando me están observando detrás de una esquina, cuando me están observando detrás de una pared, una puerta, están mirando lo que hago, lo que no hago, para simple y llanamente criticarlo, punto. David dice, escóndeme, que no me vean, porque yo no puedo esconderme, Señor, confío en ti. Y aún así sabemos que no siempre lo vamos a conseguir. Pero David acude al encuentro de Dios para decirle, protégeme tú, porque están escondidos y como están escondidos no los veo y yo no sé ya ni cómo actuar. En ese momento, os resumo muchísimo porque no voy a dar vueltas en esta parte negativa.
quiero subrayar la parte positiva de este salmo, y es donde Dios sale a tu encuentro y sale al encuentro también de esas personas que están obrando, que están actuando de esa manera que no es la mejor. Y entonces llega a decir que al final, ya, versículos 7 al 9, si no recuerdo mal, que Dios saldrá de repente contra ellos con sus saetas. Claro, si sacas ese texto de contexto y te quedas ahí, parece ser que Dios es el vengador justiciero, el Arrow, vamos a decir, no sé si es de Marvel o DC, que acude de repente, saca sus flechas, coge su arco, lo tensa, ¡zas!, y atraviesa el corazón de aquel que está tocando a su hijo. Pero no es el caso. No es el caso, porque volvemos, en esta vez nos gusta la imagen, entre comillas, del Dios justiciero, porque está de nuestro favor. Pero cuando está en nuestra contra, no nos gusta esa imagen. Fijaos lo que sigue diciendo más adelante en ese mismo capítulo, en el texto siguiente, porque Dios en realidad lo que hace es volver contra ellos sus propios argumentos. Es decir, la calamidad, el desastre que sobreviene a esa gente que está haciendo las cosas de forma incorrecta, incluso en el nombre de Dios. El problema viene de sus propios argumentos. Dios lo que está diciendo es que va a dejar en evidencia de una manera o de otra, o simplemente dejar que las cosas sigan su curso, para que esta gente se coseche el fruto de las propias acciones que ellos están llevando a cabo. Es decir, la saeta de Dios, esa justicia y esa venganza que Dios menciona, o se menciona de Dios ahí en ese salmo, en el versículo siguiente a continuación te dicen qué consiste, y es simple y llanamente que esta gente caerá en sus propias trampas. Han echado tantos lazos escondidos, dice el texto, por todas partes, tantas trampas para hacer caer al enemigo, que al final hasta a ellos mismos se les hace difícil caminar sin caer en una de sus propias trampas, en uno de sus propios lazos. Como suele decir el refrán popular, se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Es decir, no puedes sostener una mentira. Y si echas mucha porquería sobre la vida de otros, al final no lo vas a poder sostener, y tú solito vas a caer en tus propias trampas, en tus propios argumentos. Y el tiempo pone a cada uno en su sitio. Y Dios está diciendo eso exactamente. Mía es la venganza. Yo soy el que... yo soy el defensor de... Pero es que yo lo voy a hacer de una forma justa, porque si Dios atacara, entre comillas, digo lo de atacar, directamente para defender al débil y pobrecito, el resto que no saben de qué va la película dirían, pues vaya Dios más arbitrario y más injusto. Este que estaba diciendo que aquel hacía mal, iba a Dios y defiende al que se supone que hace lo malo. Pues menuda, la gente dudaría de eso. Y Dios tiene paciencia, cosa que yo no tengo y nosotros no solemos tener, para decir, déjame a mí. Y al final la propia persona en público quedará en evidencia porque sus argumentos se caen con él o con ella, y va a caer en sus propias trampas. Y esa es la calamidad y el desastre en lo que consisten las, entre comillas, saetas de Dios, su venganza. Léelo bien, sobre todo esa última parte del Salmo 64. Así que luego, al final, se hace una exclamación, bueno, y la gente se maravillará de ti, y otros temerán. Claro, ¿quién teme? No temo a Dios porque, cuidado, porque si no me va a crujir, me va a dar duro. No, la gente que teme dirá, ostras, madre mía, lo que he hecho, y qué es lo que he dicho, qué es lo que he hecho, cuántas trampas hay por ahí ahora que yo haya sembrado ocultas y que no me acuerdo ni dónde las he dejado. Ese es el temor de sufrir tus propias consecuencias. Sin embargo, el que es honesto y el que sigue a Dios y el que se encuentra con Él de otra manera, dice que le alaba, Señor mío, de verdad. Es que me doy cuenta de que mi método no era el correcto, aunque yo estaba deseando justicia, entre comillas, más bien venganza, y me maravillo porque tu método es mucho mejor que el mío, evidentemente. La gente ha quedado en evidencia solita y todo el mundo además se ha dado cuenta sin que yo tenga que dar explicaciones. Por eso hay unos que se maravillan en ese encuentro con Dios y hay otros que temen en ese encuentro con Dios, pero no por Dios en sí mismo, sino por lo que han hecho en el pasado. Yo te invito a que tengas un encuentro. No tengas miedo, porque si has hecho eso, hay otros lugares en la Biblia, incluso en el Salmo siguiente, en el Salmo 65, donde dice, tú perdonarás mis iniquidades. Todavía hay oportunidad incluso para los que han actuado de esa manera. Sí, hay una oportunidad para ellos, aunque a mí me duela porque han hecho algo contra mí. Pero yo, ¿quién soy yo para juzgar ese perdón de Dios? Porque ese mismo perdón que Dios les ofrece, me lo ha ofrecido a mí primero, también. ¿No te parece?
Yo te invito a que tengas un encuentro con ese Dios maravilloso que está constantemente tendiéndote la mano y que con paciencia está esperando a que los otros caigan en su trampa mal tristemente o se arrepientan antes de caer en sus propias trampas.